Ahora sí le voy a invitar a buscar en sus Biblias. Vamos a leer una porción en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 6. Esto es una palabra conocida, pero el Señor seguramente tiene algo para decirnos en este día. Amén. Le voy a dar lectura como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. David lleva el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Imagino, mi hermana, que usted conoce esta historia. David tiene un deseo, y era el deseo de trasladar el arca de Jerusalén, o sea, de trasladar el arca hasta Jerusalén, y él lo propone en su corazón. Incluso dice el Salmo 132 que David no quería dormir sin antes tener un lugar para la presencia de Dios, para el arca del pacto. Dice el Salmo 132, David hace una plegaria a Dios y dice así: acuérdate, Jehová, de David, o sea, de él mismo y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Esta expresión que David hace acá en el Salmo 132 nos está diciendo de que David estaba inquieto porque él quería que el arca de Jehová estuviera en un lugar, estuviera en una morada, estuviera en un lugar para que él pudiera dormir tranquilo. Es así cuando nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que queremos solucionar. Por ejemplo, cuando muere un familiar, generalmente la familia quiere ordenar todas las cosas, buscar un lugar en el cementerio, buscar un lugar, qué va a hacer con las cosas. Y uno quiere estar tranquilo, quiere estar en paz y quiere ordenar sus cosas. Para David era demasiado importante buscar un lugar para que el arca de Jehová estuviera. Y él quería que el arca de Jehová estuviera en Jerusalén. ¿Y por qué David tenía este deseo en su corazón? Dice que él juntó todo el pueblo, 30,000 personas, dice la escritura. Esta escritura usted la puede encontrar en 2 de Samuel 6, pero también la puede encontrar en 1 de Crónicas 13. Y él dice que juntó todo el pueblo y le consultó al pueblo qué opinaban. Y el pueblo estuvo de acuerdo de que sí, que el arca debía ser llevada a Jerusalén. Pero aquí yo creo que el primer error de David fue consultarle al pueblo. ¿Y sabe por qué creo que fue el primer error? Porque a veces nosotros, o nosotras en este caso,
Cuando tenemos una situación, lo primero que hacemos es consultarla con una amiga, con una hermana, con un familiar. Pero la Biblia enseña que nosotros debemos primero consultar con Jehová. Nosotros cualquier asunto que sea de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras compras, cualquier situación, debemos consultarla con nuestro Dios. Y Él lo consulta con el pueblo, es una buena idea, pero mejor hubiera sido que lo consultara con Jehová. No era malo que Él llevara el arca a Jerusalén, pero sí no debemos olvidar que nuestra primera prioridad en cualquier situación es ir al Señor. Entonces yo le invito a mi hermana, esta es la primera invitación de esta palabra. Cualquier situación que usted tenga, no corra a su vecina, no corra a su esposo, no corra a su hijo, a su tío, a nadie. Corra al Señor y cuéntesela al Señor. Primero debemos consultar a Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. Y dice que el arca de Jehová o el arca del pacto era tan importante para el pueblo de Israel porque el arca era el lugar donde la presencia del Señor descendía. Dice la Biblia que en el propiciatorio era una plancha que estaba sobre el arca. El arca era una caja cuadrada cubierta de oro, en donde adentro habían algunas cosas, ¿cierto? Estaba la vara de Aarón y las tablas de Moisés. Y el propiciatorio era una tabla, yo le voy a explicar en palabras sencillas, me hubiese gustado tener una imagen. Esta tabla estaba cubierta de oro y sobre esa tabla habían 2 querubines tallados que también estaban cubiertos de oro. Y estos querubines estaban en una posición de postrados y sus alas se juntaban así. Entonces la Biblia dice que era en el propiciatorio y en el medio de los querubines donde la presencia de Dios se manifestaba. Dice, me manifestaré a ellos en ese preciso lugar, en medio de los querubines sobre el propiciatorio. Entonces era muy importante para David traer el arca a ese lugar. ¿Sabe por qué? Me di el trabajo de buscar todas las escrituras que tenían que ver con esta palabra y son muchísimas. Y sabe que el arca era muy importante para el pueblo de Israel, era una de sus posesiones más sagradas, ellos la cuidaban. Y dice que tuvieron una pelea con los filisteos y los filisteos tomaron esta arca, la robaron. Incluso el libro de 1 Samuel 4 nos dice que vino un mensajero diciéndole a Elí que el arca de Dios había sido tomada. Y dice que cuando hizo mención de que el arca había sido tomada, dice que Elí cayó hacia atrás de su silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Entonces se fue hacia atrás y cayó, porque la impresión de saber de que el arca de Dios había sido tomada fue muy fuerte para él. Y el arca fue capturada por los filisteos. Incluso hay una historia ahí más que dice que se dijo, traspasada es la gloria de Israel. Es decir, como que la gloria de Dios había sido tomada. Y fue tomada por los filisteos, enemigos del pueblo de Israel. Y dice que los filisteos, yo voy a ir haciendo como un resumen rápido porque estos son muchos capítulos. Dice que los filisteos tomaron el arca y la pusieron junto a su Dios, un Dios de piedra que dice que se llamaba Dagón. Y dice que al otro día amanece el Dios de ellos, Dagón, postrado sobre el arca de Jehová. Entonces ellos volvieron a tomar a Dagón y lo volvieron a colocar de pie. Pero al siguiente día ya no amanece postrado, sino que sus brazos y su cabeza le habían sido arrebatadas. Esto es lo que el Señor quiere enseñarnos, que su poder es más grande. Y no hay otro Dios más que nuestro Dios. Porque imagínense, nosotros sabemos que una de las cosas que Dios más aborrece es la idolatría. Y el Señor aborrece todo ídolo. Y dice que ese ídolo amaneció postrado y al otro día sin brazos, para mostrar que ese es una cosa material, pero no es espíritu como nuestro Dios. Y sabe que dice que ellos hicieron esto, pero luego empezaron a enfermarse los filisteos con el arca, y dice que empezaron a llenarse de tumores. Y no solo eso, sino que se empezaron a llenar de ratones.
Y todos sabemos lo que es tener una laucha nomás, significa algo tremendo en nuestro hogar. Imagínense, ellos enfermos, empezaron a morir, hubo mortandad y más encima estaban llenos de ratones. Y dice que los filisteos dijeron, tenemos que devolver el arca. Y sabe que yo me acordé de un versículo y lo busqué, no lo podía encontrar. Y me acordé de este versículo que dice Esdras, capítulo 8, versículo 22. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esto es importante, que podamos entender que nuestro Dios está a favor de nosotros cuando le buscamos, cuando le tememos, pero cuando nosotros abandonamos al Señor, el Señor va a estar en nuestra contra. Por eso es importante, mis hermanas, que podamos entender que para ellos quisieron robar algo sagrado del pueblo de Israel, pero para ellos fue de maldición, fue de oprobio, les trajo enfermedades, les trajo maldición sobre sus vidas, porque la bendición de Dios está sobre sus hijos. Y sabe, no sé si usted se ha dado cuenta, pero se ha puesto de moda en el mundo secular que dicen bendiciones a uno. ¿Se ha fijado? Cualquiera le dice, Dios te bendiga, bendiciones, pero las bendiciones están reservadas para sus hijos. Las bendiciones pueden ser dadas por las bocas de sus santos. Las bocas de nosotros pueden solamente bendecir a otros, pero los del mundo no pueden usar esas palabras porque son sagradas y las usan sin tener conocimiento de que Dios es un Dios vivo. Y por eso la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Nosotros no podemos tomar con liviandad el nombre de Dios. Y a mí me preocupa sobremanera porque el nombre de Dios se usa en vano en todos lados. Usted lo escucha todos los días y la mayoría de las personas lo usa así, sin ningún temor. Y la Biblia dice que acá los filisteos fueron afrentados por tener el arca. Y dice que quisieron devolver el arca. Dice, enviaron mensajeros a los habitantes de Kirián Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotras. Y dice que llevaron el arca y la pusieron en la casa de Abinadab, lo que leímos. Ahí estaba el arca cuando David se propone trasladarla hacia Jerusalén. Y dice que David estaba contento, lo que leímos, y dice que empezaron a cantar con todo tipo de instrumentos, porque iban a llevar el arca. Él estaba feliz, porque el arca para David era muy importante, porque él amaba la presencia de Dios, y él estaba feliz. Pero aquí ocurre un hecho que es un poco dramático. Dice que pusieron el arca sobre un carro, y luego iban los bueyes llevando el arca, y uno de los bueyes seguramente tropezó en una piedra ahí, y el arca salta y trata de sostenerla para que no se caiga. Pero la Biblia dice que la ira de Dios vino sobre este hombre y le hirió. Y dice que murió al instante. Fue algo dramático. Yo pensaba, pero ¿cómo si él quiso hacer algo bueno? ¿Cierto? Supuestamente, porque no se iba a caer el arca. Él lo hizo con la mejor intención. Pero la Biblia dice que eso a Dios no le agradó. ¿Sabe? Porque Dios no es como nosotros pensamos. Nosotros tenemos un concepto de Dios que a veces es equivocado. Dice la Biblia que el Señor lo hirió a Usa. ¿Y sabe por qué aquí el versículo lo dice? Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. ¿Qué es una temeridad? Y sabe que yo busqué la palabra, aquí la anoté. La palabra temeridad significa una irreverencia, una falta, dice, una forma imprudente de valentía o un atrevimiento. ¿Y cuántas veces nosotras hemos actuado de esta forma y no nos hemos dado cuenta que las cosas de Dios son santas, son sagradas? Y nosotras a veces hemos actuado con temeridad, a lo mejor por hacerla bien, pero no es como nosotros pensamos. Las cosas deben ser hechas como Dios las planificó, como Dios las ordenó. Por eso dice la Biblia que debemos seguir sus ordenanzas. ¿Sabe qué? David quedó triste, obvio, murió una persona. Él estaba feliz haciendo fiesta, llevando cántico, y muere una persona. Dice que él quedó devastado. Dice la Biblia que él, dice, y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa. Y él dice,
¿cómo ha de venir en mí el arca? ¿Cómo lo voy a hacer? Si ya de esta manera no fue posible. Y dice la Biblia que él por muchos meses estuvo buscando diligentemente, indagando, preguntándole al Señor cómo tenía que traer el arca a Jerusalén. Él no desistió. Podía haber dicho, no, ya se murió una persona, a lo mejor tengo mucho miedo de traerla. Pero él, era tanto su amor por la presencia del Señor que él persistió. Y dice que investigó y se dio cuenta que había cometido unos errores. Y dice que uno de los errores, porque yo entendí a través de esta palabra que hay requisitos. Habían requisitos para llevar el arca. Así el arca simboliza la presencia del Señor. Y entendí a través de esta palabra que hay requisitos para que nosotros traigamos la presencia del Señor. Porque nosotros queremos que la presencia del Señor esté con nosotros siempre, que more en nuestra vida. Pero también queremos que la presencia del Señor se haga manifiesta en la congregación, sobre todo cuando adoramos, cuando nos reunimos. Eso es lo que anhelamos, porque cuando viene la presencia del Señor, todo es cambiado, nuestra vida es cambiada, nuestras dudas salen, nuestras enfermedades se van fuera, nuestras tristezas se van fuera. El Señor renueva nuestra vida y nos imparte aliento nuevo de vida y salimos poderosas. Eso es lo que anhelamos, ¿cierto? Que su presencia cambie nuestros corazones. Y nosotros tenemos que entender, a la luz de esta palabra, que hay requisitos. Él trajo el arca, pero ahora sí, por segunda vez, Él cumple los requisitos. Y uno de los requisitos es que el arca no debía ser llevada por cualquier tipo de persona. Dice que el arca debía ser llevada por los levitas. No cualquier persona podía llevar la presencia del Señor. Ellos tenían que santificarse, era otro requisito. No podía cualquiera livianamente, ay, aquí vengo yo y llevo el arca. No, el arca debía ser portada por personas espirituales, por personas que buscaran su rostro, que se apartaran, que estuvieran en santidad. Y eso es un requisito para nosotros hoy, mi hermana. ¿Queremos la presencia del Señor? Tenemos que estar apartadas, tenemos que ponernos en santidad, tenemos que buscar al Señor. Y la santidad es estar aparte. Es cuando todo el mundo está viendo tele, usted está buscando al Señor. Es cuando todo el mundo anda de parranda o de fiesta, usted dice, no, yo voy a pasar tiempo en la palabra. No voy a ver tanta televisión, ahora voy a orar. Ese tiempo es sagrado porque hace que usted se aparte, hace que usted se consagre. Y eso es lo que el Señor quiere. Si queremos la presencia del Señor en nuestra vida, debe haber santidad en nosotros. Por eso es que en algunas personas se nota más la presencia de Dios y en otras no tanto. Es porque no hay santidad en nuestra vida. Santidad también significa apartarse del pecado, dejar lo que el mundo nos atrae, dejar la carne, todo eso que nos hace mal, que nos hace ir al pecado, es lo que debemos apartarnos. Y para eso debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Entonces, como digo, la presencia del Señor, el arca de Jehová, debía ser llevada por estas personas en santidad. Debían ser levitas. No cualquiera podía. Y tampoco tenían que tomarla. Dice que ellos ponían unas varas y las llevaban. Había todo un protocolo. Y sabe que también dice que había obediencia en ellos. Dice el libro de Primera de Crónicas 15, que David dijo, puesto que no lo hicimos de esta manera, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. O sea que buscar a Dios no es al lote, no es, ay, yo voy cuando quiero, no tengo ganas, no, hoy día está lloviendo. No, buscar a Dios es de acuerdo a su palabra, mi hermana, es algo serio. El Señor toma en serio cuando usted en la mañana se despierta y dice, voy a preparar mi ropa, voy a ir a la iglesia, voy a preparar mi panty, voy a tener mi Biblia, mi himnario, mi ofrenda. Dios es un Dios serio, Dios es un Dios de orden. Aquí dice, lo buscamos de acuerdo a su ordenanza, su palabra, esta es su ordenanza. Para buscar la presencia del Señor debe haber obediencia en nuestra vida. No es al lote, no ando corriendo, ahí me sobra el tiempo, voy. No, es algo sagrado, es algo santo, es lo que se ha perdido en este tiempo. Por eso la Biblia dice que debemos
volver a ese primer amor. Dice, has dejado tu primer amor, porque no estamos buscando al Señor como a Dios le agrada. Si lo buscáramos realmente como a Dios le agrada, la presencia del Señor se manifiesta, porque dice la Biblia que la nube de su presencia llenaba ese lugar. Yo siempre que leo esas expresiones, me imagino, será como una niebla. No sé, yo me imagino, ¿cómo sería la presencia del Señor que llenaba ese lugar? Llenaba, y dice que la nube, que los sacerdotes apenas podían ministrar, porque era tan grande la presencia del Señor, que dice que no apenas podían ni siquiera levantar el rostro de su cabeza. Y yo no sé si usted ha palpado o no, mi hermana, la presencia del Señor. Pero cuando uno ha vivido y ha palpado la presencia del Señor, uno sabe que un minuto en su presencia es más valioso que cualquier otra cosa de este mundo. Nada vale más que su presencia. No sé si lo ha palpado. Todo es cambiado. Nuestra mirada es cambiada, nuestra visión de las cosas es cambiada, nuestros pensamientos son cambiados, nuestro corazón es cambiado, nuestra carne es cambiada. Ya las enfermedades no nos importan porque el Señor ha llenado todos esos vacíos. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Pero a lo mejor estamos como David. No hemos hecho las cosas como el Señor quiere, como la primera vez las hizo de manera equivocada. El Señor quiere que aprendamos, queremos su presencia, pero debemos aprender a buscar su presencia. No debemos buscarlo livianamente. Dice que ellos levantaron cánticos con instrumentos. ¿Y sabe lo que me llamaba la atención? Que era 24/7, 24/7, dice que había presencia del Señor continuamente en adoración, 24 horas al día, tal cual como en el cielo. Como dice, santo, 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 todo el día, 24 horas. Eso es lo que el Señor quiere, que le adoremos. Y sabe que me llevé una sorpresa, porque encontré una estadística que dice que los santuarios o los templos del mundo son los lugares menos ocupados. Y yo dije, ¿pero cómo? Son los lugares que menos se ocupan. O sea, nosotros venimos un poco de tiempo y nos vamos. Y nos ocupan toda la semana en la iglesia. Y yo pensaba, eso es malo, porque el mall está lleno todo el día. Los lugares de compra, usted vaya a Concepción y todo el día hay multitud de gente entrando y comprando y saliendo. Vaya donde vaya, vaya al supermercado, hay gente todo el día entrando y saliendo, hay filas para todo. Y acá no hacemos fila para correr a su oración, para correr a sus plantas. Y yo decía, qué increíble, los santuarios, los templos son los lugares menos ocupados. Los ocupamos para otras actividades. Y la Biblia dice que esta es una casa de oración y puerta del cielo. Es verdad, nosotros debemos apegarnos a las normas, a las leyes que el gobierno nos implanta, que hay pandemia. Eso está bien, debemos hacerlo. Pero sabe, yo no hablo de eso, yo no hablo de este templo, hablo del templo de mi corazón. Debe estar preparado 24/7, debemos estar todo el tiempo en su presencia. Y sabe que eso es un secreto de los grandes hombres, de los hombres antiguos. Ellos pasaban todo el día en la presencia del Señor. Y usted me puede decir, imposible. No se puede, porque tengo que hacer el almuerzo, tengo que cocinar, tengo que lavar. Es verdad, tenemos que hacer muchas cosas. Pero sabe que los antiguos tenían en sus labios todo el tiempo el nombre de Dios. Porque nosotros podemos estar clamando aún mientras, es verdad, necesitamos tiempos a solas con Dios. Necesitamos tiempo donde entremos en nuestro cuarto y cerremos la puerta. Pero también podemos clamar mientras estamos haciendo otras cosas, porque el Señor debe haber un clamor en nuestros labios, como la Biblia dice que Nehemías estaba delante del rey y él clamó en su corazón cuando el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Y él venía 6 meses orando, pero en ese momento dice que él clama y en su corazón dice, Señor, quiero esto y esto. Y va y se lo dice al rey. No tuvo tiempo para ir a orar. Es porque ese clamor debe estar en nuestro corazón. Porque toda nuestra vida debe estar consagrada al Señor. Yo no creo que hay cosas del mundo y hay cosas terrenales y hay cosas celestiales. Yo creo que cuando nosotros hacemos las cosas del hogar, también las hacemos para Dios.
porque la Biblia dice que todas nuestras cosas deben ser hechas para Dios y deben ser hechas con amor, porque deben ser hechas para dar gloria a su nombre, porque cada una de las cosas que nosotros hacemos son para glorificar su nombre. Ya sea que usted le toque atender a su esposo, usted debe hacerlo lo mejor porque usted está sirviendo al Señor en ese trabajo. Yo le conversaba a una hermana y me decía, me siento angustiada porque tengo que estar en el hospital tantas horas y no puedo estar en todos los cultos. Y yo le dije, pero si tú también estás trabajando para Dios en el hospital, porque tú estás curando enfermos, tú estás sanando las necesidades físicas de una persona, entonces tú tienes que entender que lo que haces también es para dar gloria a su nombre, porque lo que haces lo tienes que hacer como para Dios, con excelencia. Entonces, cuando la Biblia dice que David tenía que cumplir ciertos requisitos para trasladar el arca, nosotros queremos su presencia, pero no estamos en la misma que el Señor quiere que estemos. ¿Sabe? Dice que hacían sacrificios, hacían cánticos todo el día, pero también dice que iban sacrificando 7 novillos, 7 carneros. Dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un animal. 6 pasos, sacrificio. 6 pasos, sacrificio. 6 pasos, sacrificio. ¿Sabe? Servir al Señor nos tiene que costar. Tenemos que hacer un sacrificio que agrade al Señor. No voy a ir de rodillas como los de van a pagar mandas. No, no estamos hablando de esos sacrificios. Sacrificios son un espíritu contrito y humillado. El sacrificio que agrada a Dios es una adoración genuina, una que salga del corazón. Es decir, cuando estoy aquí, no estoy pensando en la casa. Estoy adorando, estoy con todo mi sentido adorando al Señor, con mi mente, con mi corazón, con mi cuerpo. Yo hacía así el otro día cuando cantábamos rumbo a Canaán y la Sofía me miraba y decía así, vamos a Canaán, y me miraba así como, ¿qué está haciendo la hermana? Y yo decía, vamos a Canaán, Sofía, y la Sofía me miraba nomás. Así aprenden los niños, porque tenemos que hacerle entender que en su presencia hay plenitud de gozo. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy día. Su presencia es muy importante para nosotros, ya no está en una caja, en el arca, ahora está en nuestro corazón, pero a veces necesitamos que su presencia se haga manifiesta en medio nuestro para que ocurran milagros y prodigios, porque el Señor lo quiere hacer, pero nosotros no somos los vasos que estamos dispuestos. Por eso, mi hermano, hoy día le invito a que esta palabra la medite en su corazón. Él dijo, David, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Cuán importante era para David. Y sabe que yo entendí cuando el Señor dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y sabe, porque yo meditaba y yo leía la vida de David y encontré que tenía tantos errores, se equivocó tantas veces y cometió tantas faltas. Y yo decía, pero ¿cómo el Señor puede decir, he hallado un varón conforme al corazón de Dios? Y cuando estudié esta palabra entendí por qué. ¿Sabe por qué? Porque dice que él era conformado a la imagen de Dios. David decía, yo quiero su presencia más que cualquier otra cosa. ¿Sabe que él dijo, estaba ahí sentado y dijo, yo habito en una casa hermosa, mira, tengo cedro? Así dijo él. Usted lo puede leer unos capítulos. Y Jehová, esto es una tienda nomás, es como una carpa, porque así eran las tiendas, ¿verdad?, de los israelitas. Y yo, mira, tengo una casa de cedro. Me gustaría hacerle una casa al Señor. Él le conversa a un profeta. Y el profeta le dijo, hazlo lo que tú estás pensando. Pero luego vino la palabra de Jehová y le dijo, no, yo te saqué de la majada, te saqué de allí, de lo más bajo. Le dijo, y tú has buscado mi nombre. Pero no, le dijo, tú no me vas a construir casa. Y le dice, yo te voy a hacer una casa a ti. Y yo quedé maravillada y yo dije, ¿cómo el Señor tan maravilloso hizo eso? ¿Y sabe por qué? Solamente porque David amaba estar con el Señor, porque estar en una tienda, el arca, David podía estar todo el día en la presencia de Dios. Y él amaba eso más que cualquier otra cosa. Estaba lleno de defectos y de errores, pero su amor por la presencia del Señor era lo más importante. Y dice la Biblia, he hallado un varón
conforme a mi corazón. ¿Y sabe lo que significa eso? Dice, eso significa en el original, Él hará todo lo que yo quiero, se conducirá como yo quiero, a mi manera, a la manera de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Yo decía, ¿sabe qué? Yo iba en la micro 2 días atrás, en el bus, y yo iba meditando en esta palabra, y de repente iban hablando esos programas de la radio. Iban hablando y decía, si tú tuvieras que ponerle un título a tu vida, el título de tu vida, ¿cuál sería? Y empezaron, Metro Goldwyn Mayer. El nombre de mi vida sería, y yo pensé, si la vida de David fuera el nombre, él sería, he aquí, el hombre, el varón, conforme al corazón de Dios. Todos sabemos, inmediatamente, David. Y yo me pregunté, ¿cómo sería mi nombre de mi vida? ¿Qué diría el Señor de mí? Buena pregunta, ¿verdad? Pregúnteselo usted. ¿Qué diría el Señor de usted? ¿Usted ama su presencia como para pagar ese precio de esforzarse, de buscar de rodillas, de amar al Señor, de tener un encuentro diario con el Señor? ¿Sabe qué? Tener un encuentro con el Señor no es aburrido. Porque cuando podemos, yo digo, ¿cómo Juan podía poner su cabeza en el pecho del Señor y escuchar sus latidos? Eso es lo que el Señor quiere, comunión, intimidad. No es aburrido porque el Señor le va a revelar cosas a usted en su oído, pero cuando nosotros tenemos un nivel de intimidad mayor, nosotros no nos vamos a aburrir en su presencia, no va a ser latero para nosotros leer la Biblia, no va a ser, ay, frustrante ir al culto, que hace frío, que esto. No, hermanas, porque cuando tenemos un amor por el ser amado, por amor al Señor, nosotros lo hacemos todo por Él. Y nosotros es algo agradable, nuestra vida es un deleite, porque yo aprendí eso, las primeras cosas que aprendí cuando fui cristiana y tenía 15 años, yo conocí al Señor, porque mi papá me vivía retando, porque mi primo, tengo un primo adulto, me llevaba a la iglesia, y yo llegaba y mi papá me retaba, y me retaba, que muy tarde, que por qué esto, que lo otro, y yo iba a la iglesia y llegaba y me retaban. ¿Y sabe lo que aprendí? Que buscar al Señor hay que ser disciplinado. Pero luego que uno aprende la disciplina, luego va a pasar al deleite. Y ese es el punto. ¿En qué lugar está usted? A lo mejor estamos en la disciplina, y toda disciplina es dolorosa, cuesta adquirir hábitos. Pero luego que ya pasamos ese hábito de la disciplina, vamos a encontrar deleite en su presencia, plenitud, delicias. Por eso que cuando venimos adoramos al Señor y nos vamos gozosas y somos otras cuando nos vamos. Por eso, mi hermana, le animo, le aliento, busque al Señor en serio, busque al Señor de verdad. Estamos en el 2022, como decía mi pastora, ya los tiempos son difíciles, cada vez va a ser más crisis, más dificultoso, pero nosotros debemos estar como una novia blanca y resplandeciente y listo y decir, Señor, estoy preparada. Porque el Señor puede venir por nuestra vida. Que el Señor encuentre en nuestro corazón eso que encontró en el corazón de David. Un varón conforme a su corazón. Yo quiero ser eso para el Señor. Ojalá que cuando tenga que escribir el título de mi vida, el Señor diga que yo amo su presencia. Yo quiero que usted diga lo mismo de usted. Que amamos su presencia, que no queremos nada más. Como dice ese cántico que cantamos, que lo dice el Salmo también, porque nada deseo en la tierra, más que tu presencia. ¿Cierto, mi hermana? Que así sea, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos a dar gracias, se va a poner de pie, vamos a orar. Vamos a darle muchas gracias a nuestro Señor. Padre, eres tan bueno, eres tan misericordioso. Tu palabra dice que tú llenas toda la tierra, Señor, y que no hay nada que se oculte de tu presencia. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra mente, conoces nuestros pensamientos, sabes lo que necesitamos en nuestra vida. Y hoy día nos has hablado de un camino excelente, Señor, de un camino mayor,
de un nivel de espiritualidad mucho mayor al cual tú quieres que nosotros escalemos. Ayúdanos para subir al monte cada día, ayúdanos para buscar tu presencia, porque tu presencia hace la diferencia en nuestra vida. Ayúdanos a amarte, a ser conforme a tu corazón como David. Ayúdanos, Señor, a ser atraídos al trono de la gracia. Ayúdanos a encontrar deleite en ti, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu amor, esas cuerdas de amor que tirabas sobre los israelitas, Señor, te pedimos que las tires sobre nosotros para que nosotros seamos atraídos hacia ti, para que nuestra vida sea llenada de tu presencia, para que podamos saber cómo las cosas empiezan a cambiar en nosotras, en nuestro entorno, en nuestra familia, para que veamos tu salvación, para que veamos que eres un Dios maravilloso, Señor, que tú anhelas que tu presencia se manifieste en medio nuestro, pero a veces hemos sido negligentes o hemos sido temerarios como usa, o a veces, Señor, no hemos querido pagar el precio de buscarte como tú te mereces, Señor. Enséñanos de que tú eres una persona y que tú tienes un corazón al cual nosotros debemos amar, al cual debemos buscar con todo nuestro ser. Tú dijiste que debemos amarte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que todo nuestro ser te ame, te busque, que anhelemos estar en tu pecho como Juan estaba, que anhelemos estar en tu presencia, Señor, como tú anhelas que estemos, porque eso es lo que tú anhelas, porque tu palabra dice que tú rompiste el velo para que podamos estar cada día delante de ti. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti porque nuestra carne es débil, porque somos flacos espiritualmente, pero tu gracia pueda llenarnos, tu gracia pueda suplir, tu gracia nos pueda bendecir, Señor. Yo te pido especialmente por cada una de nosotras, atráenos a tu presencia, renueva nuestra fuerza para buscarte con denuedo, con diligencia y con amor, Señor. Ayúdanos a 24/7 tener una adoración que nazca de un corazón contrito y humillado de nuestro corazón, Señor. Por eso clamamos delante de ti. Ten misericordia de nosotros. Recuérdate que somos polvo. Y así como David decía, no puedo dormir porque tu presencia no está. Ayúdanos a nosotros, Señor, a buscarte de día y de noche. Gracias, Señor, por esta porción. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno y misericordioso y fiel. Te damos muchas gracias a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre.